Escucha Conectados, episodio 1, temporada 5, con Daniel Esponda, secretario de Educación, moderado por la periodista Marilyn Méndez. Elimina los 5 tipos de dolor con Iboprodol Ultra, fórmula única. Hola, bienvenidos a Conectados, este podcast de Radio América. Estamos iniciando la 5ª temporada de este podcast con invitados de mucho interés, siempre hablando de política, de economía, educación, temas sociales y mucho más. En esta 5ª temporada, en este primer episodio, le damos la bienvenida al secretario de Educación, Daniel Esponda. Bienvenido, profesor. Muchísimas gracias, muy amable por la invitación. Qué gusto tenerlo aquí, hablar de tantas cosas, ministro, acerca de lo que ha desarrollado en este gobierno de la presidenta Xiomara Castro. Queremos hablar primero, ministro, acerca del tema de INPREMA y estas reformas. ¿Cuál es la actualización de esto? Bueno, este ha sido un proceso bastante largo en realidad, porque, para explicar un poco el recorrido histórico de las reformas del instituto, la discusión para crear el INPREMA comenzaron a finales de la década de los 60. En 1970 se aprueba la fundación del INPREMA y le debo hacer una cosa interesante. Cuando se funda el INPREMA en 1970, de las 6 agrupaciones magisteriales que existían en aquel tiempo, porque no todos eran colegios todavía, 4 de las 6 estaban en contra para fundar el INPREMA. ¿Y por qué estaban en contra? Porque había que cotizar. Después se hizo una reforma en el año 1980, que es la primera reforma que se da. ¿Y por qué se hace este ajuste? Se hace este ajuste porque la mayoría de los profesores que fundaron el INPREMA ya eran bastante mayores. Cuando se comenzaron a jubilar esos compañeros, se dieron cuenta que los valores actuariales no equilibraban al instituto y se hizo una reforma. En ese momento, de las 6 organizaciones magisteriales que existían, 3 estaban en contra. ¿Por qué estaban en contra? Porque había que aumentar el porcentaje de la jubilación. Los institutos de previsión siempre deben de revisar sus condiciones actuariales aproximadamente entre una década y media. Pero de 1980 al 2011, que se hizo la ley actual, el INPREMA no fue revisado, es decir, pasaron casi 30 años. En ese contexto, nosotros como organizaciones magisteriales, no sé si usted recuerda, yo era dirigente estudiantil ya en el año 2006, tuvimos una huelga muy fuerte contra el presidente Zelaya. Uno de los puntos de esa huelga era precisamente reformar la ley del INPREMA. Cuando sucede el golpe de Estado y después vienen los procesos de protesta por la aprobación de la ley fundamental y todo eso, el gobierno de aquel momento de Porfirio Lobo Sosa, nosotros hicimos un pliego de peticiones donde uno de los puntos era reformar la ley del INPREMA. Esa huelga tiene una cosa bien interesante también, porque tenía 12 puntos y el gobierno, teníamos acuerdo con el gobierno en 11, y uno de los puntos era hacer una mesa bipartita para hacer una nueva ley. Pero en el punto que no teníamos coincidencia es que el magisterio pedía un incremento salarial de 1.500 y el gobierno decía 1.300. Y ahí comenzó una consigna nefasta para el magisterio que fue el todo o nada. Y el gobierno de Porfirio Lobo eso hizo. Nos quitó todo y nos dejó sin nada. Posteriormente, en el año 2013, se reforma la ley actual que interviene en las organizaciones magisteriales, que le pone techo a las cuotas que pueden cobrar anualmente, que le pone valores a la deducción mensual, que por cierto el Estado de Honduras está demandado internacionalmente por ello. Y tenemos esta reforma. Vale señalar que Héctor Díaz, que es el actual comisionado presidente del INPREMA, y su servidor, éramos parte del equipo que trabajó el proyecto de propuesta de reforma en el año 2010, 2011, y con esto lo que le quiero decir es que tenemos casi 15 años de estar trabajando en ese proyecto de decreto. Al día de hoy, jueves, tenemos aproximadamente más de 25,000 profesores que han hecho sus cálculos. Desde el día lunes volvimos a aperturar las ventanillas especiales. Cosas buenas que ha hecho este gobierno. Por ejemplo, el INPREMA solo tenía presencia en 3 departamentos. Hoy tenemos presencia en 16 departamentos. Entonces invitamos a los compañeros que nos están escuchando y viendo que no crean en las mentiras que andan diciendo algunos compañeros. Vayan al INPREMA, lleven su número de identidad en sus cálculos. Lógicamente, para los mayores de 54 se puede hacer el cálculo ya aproximadamente, pero lo ideal es que tengan 55. Sí. ¿Qué pasó con esto de las jubilaciones? Hemos escuchado en medios de comunicación de que el INPREMA fue saqueado. Bueno, eso tiene que ver con lo que hicieron los gobiernos anteriores. Pero mire, el problema del INPREMA también
fue en algún momento el gobierno corporativo que tenía anteriormente. Le doy un ejemplo. En el 2005, si no me equivoco, las organizaciones magisteriales y el que era el director del INPREMA en ese tiempo decidieron a los préstamos ya otorgados bajarle los intereses. Eso financieramente es terrible. Nosotros actualmente le hemos generado al INPREMA unos 10.000 millones de lempiras en activos y le hemos bajado al porcentaje de interés de los créditos, pero a los nuevos que hemos otorgado, no a los créditos que ya estaban otorgados. El gobierno actual de la ley no necesitan las autoridades consultarle a los profesores, ni a los jubilados, ni a los activos, ni a los privados que también aportan como patronos. Ellos deciden invertir en lo que quieran. Así se invirtió en el Centro Cívico Gubernamental, así se compraron acciones de un banco que trajeron de Guatemala en el gobierno anterior, así decidieron invertir en el aeropuerto de Palmerola. Nosotros hemos diversificado las inversiones, pero en procesos seguros y sobre todo que generen gran rentabilidad. ¿Cuál era el grave problema financiero del INPREMA? Que con la ley actual los directores del INPREMA se manejan solos. Entonces teníamos depósitos a plazo fijo en la banca privada a intereses absurdos del 2.8, del 3%. En la actualidad nos están pagando, superan el 11% de interés mensual. Además de lo que le prestamos a los profesores. Por ejemplo, un tema importantísimo, hemos bajado el interés de los préstamos hipotecarios al 6.5 para la primera vivienda y para la segunda vivienda al 8.5. Somos la segunda, somos el segundo porcentaje de interés más competitivo del mercado. Solo nos gana Banprovi. Después de Banprovi, solo el INPREMA tiene intereses más bajos. Sí. Esa base magisterial que no tiene confianza con estas reformas que van a hacer, ¿cómo explicarles que esta vez sí lo van a lograr? Mire, en primer lugar yo debo decir que es una minoría. Poco. Muy poco. Segundo es que, como le explicaba al inicio, todas las reformas desde la misma fundación han tenido la oposición de un grupo de las organizaciones magisteriales. Esta reforma actual es la primera reforma que las 6 organizaciones están de acuerdo. ¿Por qué? Porque las 6 organizaciones construyeron el proyecto de reforma también. Además que es un proceso muy maduro, lo debo decir también. 15 años. Sí, es un proceso muy, pero muy maduro, que hoy que nos hicimos gobierno, que la presidenta Xiomara nos ha confiado dirigir el INPREMA y dirigir la Secretaría de Educación. Mira, me parece tan absurdo cuando algunos compañeros dicen que son unos vendidos. Dicen. No me imagino yo comprando a mis compañeros con los que he venido construyendo esto desde hace 15 años. La verdad que eso es un absurdo. Por otro lado, es que mire, todos los que hemos trabajado en la reforma, de excepción de Héctor, tienen intereses familiares. Mi mamá es profesora jubilada. Mi hermano menor es profesor activo. Mi cuñada es profesora activa. Mis tías nuevas, las tías de mi esposa, son profesoras activas algunas y algunas otras son jubilados. Yo mismo me voy a jubilar en el INPREMA. Y a mí me hacen falta con la ley actual 27 años de servicio. Si se aprueba la ley, me van a tocar 17 años más. Entonces sería muy tonto, muy absurdo de mi parte ir a hacer una reforma que afecte a mi propio nicho familiar. Yo estoy seguro que si usted le pregunta si tiene un familiar profesor, seguro lo tiene. Sí, claro que sí. Y no les he escuchado todavía que estén en desacuerdo con esto. Claro, es más, si consigue el número de identidad de alguno de ellos que sobrepase los 54 años de edad, aquí le podríamos sacar en vivo cómo le mejoraría. Porque la fórmula actual, primero, con la nueva ley, con la reforma, los profesores se van a poder jubilar a los 50. Los que quieran. Con la ley actual, lo más que pueden anticipar la jubilación es a los 55. Ahora, ¿qué sucede? Los que se vayan con 55 con la ley actual van a pagar una penalidad del 30%. En el caso de la propuesta de reforma, la penalidad solo es del 15%. Y yo aquí lo debo decir paladinamente y con la honestidad que nos ha caracterizado. Nosotros hemos trabajado un proyecto de reforma para que la gente de manera voluntaria decida quedarse más tiempo en el INPREMA. Entonces le voy a dar ejemplos de beneficios. Si usted llega a los 50 años de edad y tiene más de 20 años de servicio, usted va a ganar más del 90% del salario que percibe ahora mismo, del salario neto. ¿Sí? Si usted decide postergar un año adicional, primero le estamos bajando 5 años a la edad mínima de jubilación. ¿Sí? Y estamos permitiendo también que el que se quiere ir a los 50 se puede ir a los 50, como lo establecía la ley de 1980. Ahora bien, reducimos la penalidad a los que vayan anticipadamente del 30 al 15%. Ahora, este es el tema.
Con la postergación de la edad de jubilación, los compañeros van a ganar un 3% adicional. Es decir, que usted se queda a los 56, 3% más. 50 y pico, o sea, si pasa los 4 años, si se queda los 4 años y los posterga, va a ganar un 12% adicional a su pensión. Y cuando usted llegue a los 59 si posterga, se va a ganar un bono de 400,000 pagaderos de manera diferida en 100,000 lempiras por año los primeros 4 años que se jubile. Esto es importante a los compañeros que nos están escuchando porque los más sacrificados fueron los docentes que se jubilaron con la ley actual del 2012 a la fecha, porque el único beneficio que han tenido es el pago de su jubilación. Y le doy el caso de mi madre. Mi madre se jubiló con 37, 38 años de servicio y la jubilación que tiene hoy es de 14,000 lempiras. Y eso ha sido el único beneficio que ha tenido desde que se jubiló en el año 2018. Entonces, ¿qué ocurre? Con esta reforma nos va a permitir revalorizarle los salarios a los jubilados, pero también todos esos compañeros que pagaron el alto costo de esa imposición del año 2012, les vamos a dar un beneficio de 400,000 lempiras adicionales que hoy no los tienen. Entonces, ¿cómo es posible? Nos dicen algunos compañeros porque hay docentes que van a ganar más del 100% de lo que perciben ahora mismo activos. ¿Por qué ocurre eso? Primero, la fórmula del cálculo de la jubilación con la ley del 80, que insisto y lo reitero por primera vez en este programa, la ley de 1980 ya no existe y el daño que se le hizo al INPREMA es prácticamente irreparable. ¿Qué es lo que ocurría? Era una ley muy plana. Solo se sacaba el promedio de los últimos 36 meses. Entonces, ¿qué ocurría? Tenemos dueños de colegios privados o de escuelas privadas, o pastores también ocurrió. Pastores que sus iglesias tenían escuelas. 3 años cotizaron por salarios arriba de 100,000 y se jubilaron con eso. Ministros de educación que cotizaron los últimos años al INPREMA siendo ministros y se jubilaron con salarios de 100,000. Bueno, en realidad de 90 y pico, que eso es lo que ganamos los ministros. Nosotros vamos a sacar el promedio de los últimos 180 meses, es decir, 15 años. Entonces, ¿qué ocurre? Estamos uniformando para que no haya una élite de jubilados que ganan salarios exorbitantes. Y por otro lado, le agregamos un índice referencial que no lo van a dar a voluntad los comisionados del INPREMA, sino que lo va a dar el Banco Central de Honduras, que lo da el Banco Central, que es el índice inflacionario. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Promediamos esos 180 salarios, le ponemos a la fórmula la cantidad de años cotizados, porque la ley del 80 era injusta con eso. Estandarizaba igual a los que tenían muchos años cotizados y a los que tenían pocos años cotizados. Entonces tenemos casos de docentes que se jubilaron con la ley del 80 a los 56, que era el promedio, porque la otra cosa es que casi nadie con la ley del 80 se jubilaba a los 50, se jubilaban en promedio a los 56. Tenemos docentes que se jubilaron a los 50 y hoy tienen 80 y pico de años y cotizaron 11, 12 años. Han vivido con la jubilación más años, casi el doble algunos o el triple de los años que cotizaron. Y eso realmente es un problema financiero para el INPREMA. Entonces, ¿cómo es posible que tengo el dato aquí de una compañera que es una de las que encabeza las protestas? La gente no le está haciendo mucho caso porque dice muchísimas mentiras, pero lo que le quiero explicar es los datos de esta docente. Que para mí esto es lo más importante. Esta docente dejó de trabajar hace 15 años en el instituto. En el sistema. Sí, porque perdió ¿Se jubiló? No, perdió la plaza. O sea, la destituyeron por problemas disciplinarios. Esa docente hace 15 años perdió sus plazas. Cuando la destituyeron, ganaba 31,403 lempiras. Después de la deducción del 9.5, que es la deducción ordinaria que hace el INPREMA, lo que le depositaba la Secretaría de Educación eran 28,420. Nosotros le hicimos el promedio de los últimos 30 meses, que era lo que establecía, de los últimos 36 meses, que era lo que establecía la ley del 80, y hubiese ganado 25,666. Con la ley actual no se puede jubilar. ¿Por qué? Porque tiene 58. Para llegar a la edad mínima, tiene que tener 59 con la ley actual. Con la reforma sí se puede jubilar porque le bajamos 5 años a la edad de jubilación. Es más, ella ya ganaría un 9% adicional. ¿Por qué? Porque ya tiene postergado, tiene 58, tiene postergado ya 3 años. El año 56, 57 y 58. La jubilación de ella, si se aprueba la reforma de esa compañera que anda encabezando las movilizaciones y convocando, que solo le llegan 4 o 5,
sería de 31.835. Le voy a repetir el saldo neto que recibía hace 15 años. 28.420. Es decir, esta compañera va a ganar casi 3.000 lempiras más de los que percibía hace 15 años que dejó su puesto de trabajo. Y la pregunta del millón es, ¿cómo es posible que esta compañera alcance esto? Porque nosotros, agregándole a la fórmula el índice inflacionario que da el Banco Central de Honduras, traemos esos salarios a valor presente. Es decir, para ejemplificarlo, si en 1985, por ejemplo, que ingresó un profesor, se pagaban $2, 2 lempiras por $1, y hoy se pagan casi 25, le traemos esos lempiras que en aquel tiempo se pagaban 2 por $1 al valor de hoy. Entonces, eso permite que un docente no pierda su poder adquisitivo, porque esa es una condición fundamental para nosotros en la reforma, que los profesores no pierdan su poder adquisitivo y premiar a los que más han cotizado. No puede ser que tengan las mismas condiciones un docente que solo cotizó 20 años a un docente como mi madre que cotizó 37, 38 años. Tenemos un caso bien interesante, el profesor que nos ha dado permiso de contarlo, el profesor Gerardo Abrán Solano, que es directivo del COPRUM. Él entró en 1984 a trabajar. Es más, a mí me faltaba un año para nacer. No puede usted comparar a Solano, la trayectoria, que tiene 38 años de laborar, ¿sí? Si Gerardo y ojo, Gerardo está como en el punto perfecto, porque Gerardo ya tiene 60. O sea que ya se ganó su 12% adicional. Es más, esta compañera que le acabo de explicar, si se aprueba la reforma a ella, y se lo aconsejo, cuando se apruebe la reforma espere jubilarse el próximo año, porque va a llegar a los 59. Entonces si llega a los 59 va a tener el bono de 400,000. Con la reforma, los profesores que no están activos se van a poder jubilar. Con la ley actual no se pueden jubilar. Es decir, que ella tendría que regresar al sistema para poderse jubilar. El profesor Solano, el día que se apruebe la reforma, él sí al día siguiente puede meter su jubilación. ¿Por qué? Él ya se ganó el 12% adicional porque tiene 61. 60 creo que tiene Abraham. Ya tiene el bono de los 400,000 en la bolsa porque ya postergó y llegó a los 59. Y él va a ganar casi 4,000 lempiras de lo que le paga hoy la Secretaría de Educación. Y uno dice, ¿y eso por qué? ¿Cómo es posible? Es posible porque él tiene casi 40 años cotizados. Entonces su dinero traído a valor presente es superior a los compañeros que no tienen tanta antigüedad. Sí, y sobre esta compañera que usted menciona que se opone a estas reformas, ¿es alguna motivación política? Porque así como usted lo explica, más bien le va a ir bien con las reformas. Sí, mire, política, yo le voy a decir una cosa, que en Honduras, y eso lo digo siempre, ¿no? En Honduras promovemos la filosofía de la pedagogía de las esperanzas. Y esta es una crítica constructiva que yo le hago a los medios de comunicación. Pareciera que en Honduras no hacemos cosas buenas. ¿Sí? Las noticias que nosotros vemos siempre son negativas. No confiamos en nadie en el país. En este país no se confía en nadie. O sospechamos de todo. Sí, o sospechamos de todo. O no quiero decir, tal vez la palabra puede ser muy fuerte, venerar, pero adulamos, digamos, a extranjeros que hacen cosas en el país y a los nacionales no, porque vaya, con el tema de la reparación de escuelas, por ejemplo. Mire, hay un montón de hondureños que han reparado centenares de escuelas y nadie les dedica ni 30 segundos para felicitarlo. Nosotros lo hemos hecho en la Secretaría de Educación, pero eso no hace eco. Entonces, ¿qué ocurre? Esta compañera fue candidata a diputada de Líder y no pasó. Quiso ser presidenta del COPEN y tampoco ganó. Entonces, ¿qué ocurre? Casi todos los compañeros que andan en esto son los opositores de los presidentes de las organizaciones magisteriales. Entonces quieren ganar micrófono. Entonces cuando se oponen a cosas como esta, inevitablemente ustedes los entrevistan. Porque esa es la noticia y yo los entiendo a ustedes. Pero el problema también aquí es que esta reforma y estas discusiones son eminentemente técnicas. No pueden partir de lo que yo quiera. Si usted me pregunta a mí lo que yo quiero, yo quisiera jubilarme a los 40. Pero quebraría el INPREMA. Yo quisiera que me pagaran el 180% del salario que percibo, pero si me lo pagan, el INPREMA quiebra. Entonces, la primera condición cuando nos sentamos a hacer el trabajo de la reforma fue, hay que hacer una reforma que garantice la vida del INPREMA en el tiempo. ¿Por qué es que sirve que lo jubilemos?
con más del 120% a los docentes y en 10 años el INPREMA está quebrado. Cuando estemos más necesitados, yo ni siquiera me voy a poder jubilar. Entonces, una cosa es lo posible y otra cosa es lo que yo quiera. Yo siempre le digo a los compañeros, yo jugué béisbol cuando era niño, jugué federado. Mi sueño era jugar en los Cachorros de Chicago, en las Grandes Ligas. Pero mi talento solo me dio para jugar en Delfines, en La Ceiba. Y atesoro esos recuerdos, pero mi talento solo me dio para eso. Hasta ahí. Entonces, ¿qué ocurre? El INPREMA también tiene un rango de posibilidades hasta lo que da. Pero además de eso, esta ley, por mucho, esta reforma, es mejor que todas las leyes que se han hecho del INPREMA a lo largo del tiempo. Hay un beneficio que está orientado para el 70% de los afiliados al INPREMA. ¿Y quiénes son ellas? Las mujeres. Entonces, si una compañera tiene a su esposo inválido, incapacitado de trabajar, si tiene un hijo inválido, incapacitado de trabajar, cuando esa compañera llegue a los 50 años de edad, la Secretaría le va a seguir pagando el salario y el INPREMA le va a dar un salario adicional. De los 50 en adelante hasta los 55. ¿Para qué vamos a hacer eso? Para que la compañera, ese último quinquenio de vida laboral, esté más holgada y no tenga esas preocupaciones y pueda pagar tratamientos especiales para esta persona, que solo puede ser sus hijos o su cónyuge, pueda pagar a una enfermera que le ayude a asistirlo, ¿sí? Y hay otro beneficio o otra opción de beneficio. La ley también está pensada para que podamos programar el retiro. Y tenemos en la reforma un elemento que es un ahorro programado. Se me escapa el nombre técnico ahora, yo le digo ahorro programado. Entonces, ¿qué puede hacer esa compañera con ese otro salario? Puede también hacer depósitos a ese ahorro programado. Y le voy a dar mi ejemplo. Con mi esposa nos casamos en diciembre del año pasado, no tenemos hijos, no estamos chiquitos tampoco. Yo tengo 38, este año cumplo 39, el próximo cumplo 40. Es decir, que si salimos embarazados, yo voy a tener mi primer hijo a los 40. Cuando yo tenga 60, ese primer hijo mío va a estar llegando a la universidad, 19, 20 años más o menos, ¿cierto? Yo ya no voy a tener condiciones para seguir laborando, digamos, porque voy a tener 60. O ya me voy retirado. Entonces, ¿yo qué decisión he tomado cuando se apruebe la reforma? Pero yo estoy seguro que la reforma se va a aprobar. Han sido pláticas muy ricas con los diputados y les hemos demostrado cómo la reforma en realidad nos conviene a todos. Ese ahorro programado me puede servir para dos cosas. Si yo tengo hijo, dejarle una cuota aparte del beneficio que él va a tener si yo fallezco, porque puede ser que se haya fallecido. Si yo fallezco y él está estudiando, va a quedar protegido hasta los 25 años. Pero si yo comienzo a ahorrar, que es mi decisión, a partir de los 40, también le va a quedar una cuota extra. Ahora, si yo no tengo hijos, ese ahorro se lo puedo poner a mi jubilación y mi cuantía va a aumentar. Y lo más bonito es que yo puedo decir cuánto voy a ahorrar en ese ahorro programado. Ahora, si yo digo, no me voy a jubilar a los 55, me voy a jubilar a los 50, que es otra idea mía, es decir, ahorrar 10 años. Con ese dinero puedo amortizar el impacto de la penalización de irme 5 años antes, que va a ser del 15%. Entonces yo puedo aportar un poco más para siempre jubilarme con el 93%, que es mi proyección, que me voy a jubilar el día que me vaya. El día que yo me vaya, voy a ganar más que lo que gano ahora en salario neto. Es decir, bueno, no ahora más que soy ministro, me refiero al puesto que desempeño en mi centro educativo. Voy a ganar un poco más. ¿Por qué? Porque ya no voy a cotizar al INPREMA. Y aquí es una buena noticia para los compañeros. Yo deseo que antes de dejar el cargo y que la presidenta Xiomara sea presidenta, los profesores jubilados podamos cotizar al INPREMA. La ley actual, que podamos cotizar al Seguro Social, la ley actual no nos individualizó, prácticamente no existe el fondo común. Y nosotros estamos con la reforma construyendo ese fondo común. Cuando fortalezcamos ese fondo común con los profesores activos, nosotros vamos a poder irnos a afiliar como instituto al Seguro Social y nos va a tocar hacer un aporte fuerte ahí. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Los profesores vamos a tener Seguro Social cuando nos jubilemos, que actualmente no tenemos, pero el primer paso para aspirar a tener Seguro Social jubilados es hacer la reforma a la ley. Si no hacemos la reforma, va a ser imposible que podamos cotizar al Seguro Social ya una vez jubilados. ¿Por qué? Porque hoy que estamos activos, quien aporta a la parte patronal es la Secretaría de Educación. Pero cuando nos jubilamos, el INPREMA no paga. Entonces, con esta reforma vamos a generar las condiciones para poder afiliar a los profesores jubilados al Seguro Social. Sí. Es un tema bastante técnico, ministro. Muy técnico. Hay muchos maestros que lo están escuchando, que están actualmente laborando y también los jubilados, ¿verdad?
escuchando y viendo. En estos 15 años que han estado preparando esta reforma, aparte de que no lograron el consenso en el Congreso, usted menciona que ahorita sí hay ambiente. ¿Es porque están en el poder? Porque usted ha sido de las bases del magisterio que ha venido luchando con varios de sus compañeros. Es que en realidad es que es la ley más justa que se pudo haber construido. Mire, por ejemplo, tuvimos reunión con la bancada del Partido Nacional y debo decirlo, el diputado Marcos, que fue ministro de Finanzas, nos hizo preguntas muy interesantes y su expresión corporal era de aceptación, ¿sí? No nos prometieron el voto, pero su cara era de aceptación. Lo mismo el diputado Márquez, por ejemplo, que sabe que maneja este tema, que su esposa es profesora, por ejemplo. Y varios de ellos. Con la bancada del Partido Liberal también la discusión fue muy rica y muchas preguntas interesantes. Es más, le debo decir que le hicimos cálculos a las mamás de algunos diputados y ahí pudieron ver cómo, y a algunos papás de algunos diputados, y pudieron ver cómo la reforma en realidad, que con la reforma ganamos todos. Y el día jueves tuvimos la última, ya se cumplen hoy 7 días, con la bancada del PSH. Creo que fue la discusión más técnica, porque como son médicos, la mayoría de los diputados del PSH hoy son médicos, y ellos saben los problemas que tienen las personas cuando se retiran. Tocamos este tema precisamente del Seguro Social, y les hicimos cálculos. Le hicimos el cálculo a un hermano del diputado Tomás, de Atlántida. Y ahí él pudo ver, el hermano del diputado Tomás, le hicimos una proyección porque todavía no tiene los 55, si no me equivoco, se iría con una pensión, con una cuantía bastante alta. ¿Por qué? Porque comenzó a trabajar en el sistema muy joven. Elimina los 5 tipos de dolor con Iboprodol Ultra. Fórmula única. ¿Son un gremio privilegiado con estos beneficios? Fíjese que no, porque nosotros los profesores, por ejemplo, no tenemos derecho a prestaciones laborales. Que ese es un tema. Por eso el tema del bono. Ahora, pero también debemos de reconocer otra cosa. Somos los únicos trabajadores en Honduras que no pagamos impuestos sobre la renta. Entonces hay una compensación. Es cierto, no tenemos prestaciones laborales, pero no pagamos impuestos sobre la renta. Es decir, nuestros salarios no están grabados. Sí pagamos todo lo demás, ¿no? Los impuestos del consumidor, los impuestos vecinales, aduanales, etcétera, ¿no? Pero el impuesto sobre la renta no. Yo le digo a los compañeros, tengan cuidado con esa discusión. Y se los digo hoy como funcionario público y como profesor. ¿Por qué? Porque si usted suma la cuantía de los impuestos sobre la renta versus lo que podríamos percibir con una cesantía, con prestaciones laborales, seguro saldríamos perdiendo. El problema también es que la carrera docente es muy desgastante. Física, emocional, ¿sí? Y psicológicamente es una carrera desgastante. Es una realidad concreta. Y no es cierto que los profesores solo trabajan 5 horas diarias. Porque para irse a parar frente a un grupo de estudiantes en el salón, nosotros debemos de preparar tareas. Clases. Después de dar la clase, que tenemos que llegar preparados, tenemos que realizar tareas. Que ese es trabajo adicional que hacemos en casa obligatoriamente, porque en la jornada normal de trabajo no hay. Yo le digo a los compañeros, miren, una lucha que me parece que puede ser correcta, que yo estoy tratando de hacerla desde la Secretaría de Educación, es ampliar la jornada laboral. Los profesores no deberíamos de tener, pienso yo que fue un error que se cometió, la jornada plena. Pero la jornada de clases debería de ser de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Eso se convierte en 54 horas, que en la legislación del estatuto es una plaza y media. Entonces yo pienso que las escuelas que puedan y los colegios que puedan, como el caso de nuestras 8 escuelas normales en modalidad bilingüe. Nosotros hoy el país, por primera vez en la historia, tenemos escuelas públicas bilingües, colegios públicos bilingües. Tenemos 8 a nivel nacional que funcionan, la normal de Tela, la normal de Ocotepeque, que es bilingüe, la normal de Santa Bárbara, la normal de La Paz, la normal de Olancho, la normal del Paraíso y la normal de Choluteca. Esas 8 tenemos aperturadas actualmente y yo sueño con que el próximo año abramos la normal de Trujillo y que podamos abrir una que nunca tuvo edificio, que es la normal de Cortés, que ando buscando un predio para poder construir el edificio. Si eso se continúa en el tiempo, en 10 años podemos tener instalado el inglés como segunda lengua en escuelas públicas. Pero le debo decir además que ya tenemos escuelas en Cortés, en Atlántida y en Ocotepeque que vamos en segundo, en tercero y en cuarto año bilingüe. Entonces, ¿qué ocurre?
¿Por qué digo yo que con la reforma ganamos todos? Hay un cuello de botella. Del 2012 a la fecha, en promedio el IMPREMA solo ha jubilado 600 profesores por año. El gremio se ha avejentado. Si aprobamos la reforma, 8.500 profesores, 10.500 profesores se podrían jubilar. Eso nos va a permitir rejuvenecer la planta docente. Entonces, ¿qué sucede? Si yo ya tengo 8 quinquenios, si tengo calificación académica, mi salario está al tope, ya no puede crecer más. Pero si usted viene a sustituirme, usted no va a ganar todo eso. Y póngale que hay otro compañero que está en mis mismas condiciones que se jubile. Con estas 2 plazas hacemos 3. Con la cuantía que paga la secretaría, hacemos 3 salarios. Entonces serían 3 nuevos profesores que cotizarían al IMPREMA. Mire, ganan los niños porque rejuvenecemos la planta docente. Ganan los niños porque hoy la matrícula está creciendo, por eso hay noticias siempre que nos faltan profesores. La matrícula está creciendo, eso a mí me tiene muy contento, porque el 2016 al año 2021 la matrícula venía en caída libre. Y ojo, eso no era noticia antes. Hoy nuestra matrícula está creciendo modestamente, pero crece, que eso para mí es muy importante. Entonces ganarían los niños también porque tendríamos profesores adicionales que los necesitamos ahora mismo. Tendríamos profesores nuevos que cotizarían al IMPREMA porque la relación mínima debe ser 5:1. ¿Sí? Y por otro lado, el sistema se rejuvenecería, el sistema educativo. ¿Y qué nos permitiría esto? Que esta lógica que tenemos en las escuelas normales bilingües se mantenga y que estamos generando una provocación interesante. Hoy tenemos la segunda vez en la historia que tenemos rectora en la Universidad Pedagógica Nacional, Francisco Morazán, la profesora Lexi, a quien saludo si nos está escuchando. Mire, yo pienso que la profe Lexi y yo es un claro ejemplo que la educación es la única alternativa para salir adelante. La profe Lexi es hija de un minero, del Mochito Santa Bárbara. Y sin educación hubiese sido impensable que ella hoy ostente un cargo de tan altísimo nivel como ser la rectora de la única universidad formadora de formadores que tiene Centroamérica. Y este es un servidor, mi abuelita era analfabeta, se murió sin saber leer y escribir. Eso sí, mi abuela Paca invirtió todos sus recursos en educar a sus hijos y a sus nietos y fue una gran emprendedora, fue la fundadora del comedor local de la carretera al sur. Y miren, su segunda generación, su nieto, es ministro de Educación. Y eso es gracias a que la educación para ellos, para estos 2 ejemplos de esta familia, fue prioridad. Entonces, ¿qué ocurre? Necesitamos dar el salto. ¿Y qué provocación queremos hacer a la profe Lexi? La Universidad Pedagógica, en su rediseño curricular, debe de abrir una licenciatura en educación básica bilingüe, para que este país en 10, 15 años, este sueño que comenzó el gobierno de la presidenta Xiomara de tener educación bilingüe para los pobres, tengamos instalado el inglés como segunda lengua en las escuelas públicas del país. Perfectamente el país en 10, en 15 años, 20 máximo, tendríamos profesores de primero a sexto bilingües. Entonces, esto es un salto cualitativo importantísimo en la calidad del sistema. Ahora, lo que le decía también es cómo ampliamos la jornada. Estos muchachos de las escuelas normales bilingües van a clases de 7 de la mañana a 3 de la tarde y los profesores los contratamos por 54 horas clase, es decir, tienen plaza y media. Además que los procesos de ingreso son muy rigurosos, la mayoría tienen grado de maestría, no solamente de licenciatura. ¿Por qué? Por el nivel de exigencia. Estos muchachos van a entrar en un programa especial, el próximo año se gradúa la primera promoción, es decir, que al próximo gobierno, ojalá que sea de la compañera Rixi Moncada, vamos a comenzar un programa especial, porque los muchachos se van a graduar y van a poder trabajar media plaza en el sistema. ¿Para qué? De repente yo soy un profesor de que lleva primer grado, pero no sé inglés. Entonces puede venir un muchacho o una muchacha recién graduada de la normal y me lo ponen de profesor sombra o ayudante mío. Y da unas clases en inglés, o les da inglés a los muchachitos. Tiene que seguir estudiando en la Universidad Pedagógica Nacional, se gradúa de su licenciatura en lo que sea, ojalá que sea la licenciatura en educación básica bilingüe, y le vamos a pagar medio salario mientras estudia. Si no estudia, que se olvide. Y eso va a permitir que el día que yo me jubile, o que se jubile otro profesor y él ya tenga grado de licenciatura, vamos a tener un profesor bilingüe en la escuela pública. Ya preparado. Claro. Imagínense, entraría al sistema como profesor nuevo, pero con 4 años de experiencia. Eso nos permitiría dar un salto cualitativo en temas de calidad de educación. Sí. Hay tantos temas que hay que platicar con usted, ministro, pero nos hemos centrado en esto de las reformas del IMPREMA. Usted ha hecho un trabajo silencioso estos 2 años y medio con esto de
de las universidades bilingües que me estaba mencionando. De las escuelas normales bilingües. De las escuelas normales bilingües. ¿Qué tal ha mejorado su relación con los diputados de su partido? Porque al inicio sí estaban, que no los atendía. ¿Ha mejorado? ¿Sabe qué pasa? Sí los atendía. Uh-huh. Pero yo, aunque sean de mi partido y que me pidan cosas al margen de la ley, no las voy a hacer. Mire, nosotros hemos hecho un proceso de concursos. No le puedo decir que es impoluto, porque hemos encontrado errores. Algunos de esos en realidad no son errores. Hemos destituido a varios directores departamentales de educación por eso. Pero yo se lo puedo decir con total autoridad. Fui dirigente magisterial, soy dirigente magisterial por más de una década. Y los procesos de concurso que nosotros hemos hecho, si bien es cierto, no es impoluto, pero sí ha sido el más transparente de la historia del país. Entonces, es más, yo tengo una gráfica donde nos hemos dado a la tarea de verificar de los que ya nombramos a qué partidos pertenecen. Y si usted me permite, se lo muestro. Sí. Porque en realidad ese proceso de nombramientos a nosotros nos ha permitido en realidad garantizar que se aplique el estatuto del docente. La presidenta de la República dijo una cosa muy clara. En la toma de posesión solo hizo referencia a servidor, dijo: ministro de Educación, aplique el estatuto del docente, y eso es lo que yo he hecho. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Los políticos han estado acostumbrados a que este profesor de mi partido, nómbrelo, aunque tenga el lugar 5,000. Y en mi administración hemos evitado a toda costa que eso ocurra. Entonces, ¿qué ocurre? Le voy a mostrar del año 2000. Le voy a mostrar dos gráficas. Y ojo, esto lo sacamos precisamente por las ofensas que nos hacían. Mire que en el año 2022, no sé si la cámara cerca o ahí está bien, en el año 2022 nombramos 1,272 profesores que no tienen partido, que es la columna verde, que es la superior. Compañeros de Libre, o sea, que han votado en las internas de Libre, 966. Del Partido Nacional, 406. Y del Partido Liberal, apenas 82. Y de algunos otros partidos, 20. Pero ahora mire la gráfica en el año 2023. Todavía no hemos sacado el dato de este año porque no hemos culminado el año 2024, seguimos el proceso de nombramiento. El año pasado, 2023, nombramos 5,108 profesores sin partido. De nuestro partido, del Partido Libre, 3,450. Del Partido Nacional, 2,286. Liberales, 519. Y de otros partidos, 103. Y ojo, nos dimos esta tarea porque estamos haciendo una investigación para ver qué tan politizado está el gremio. Y como ustedes pueden ver aquí en los datos, en realidad, cuando digo que pertenecen a Libre es porque por lo menos una vez han ido a votar a unas internas de Libre. Cuando digo que son nacionalistas es que por lo menos una vez han votado en las urnas, en las internas del Partido Nacional. Y así sucesivamente. ¿Qué quiere decir? Que entre... ¿Han aprobado el concurso todos esos maestros? Todos han entrado por concurso. Y le puedo dar este es el reporte general. En mi administración hemos nombrado alrededor de... Esto es lo que llevamos en el 2016. En el 2024 no hemos terminado todavía el año. Lo hicimos hasta el mes de junio, si no me equivoco. Llevamos 800 profesores sin partido. 599 profesores afiliados a Libre, o sea que fueron a votar en unas internas, 324 del Partido Nacional y 80 del Partido Liberal. Y esto obedece a una lógica también. Uno es que hay generaciones jóvenes en el sistema educativo que nunca han ido a votar a elecciones internas, que son los de la barra verde, que son los que más tenemos. Por otro lado, los partidos políticos tienen sus agrupaciones de docentes y también los organizan y los preparan para los procesos de concurso. Y la gente pregunta por qué el Partido Nacional tiene un número importante, porque el Partido Nacional, además de haber sido gobierno tantos años, tiene sus agrupaciones de docentes muy fuertes. El Partido Liberal ha bajado muchísimo. Creo yo que el Partido Liberal ha abandonado a los profesores. ¿Sí? El Partido Liberal dejó de organizar a sus profesores. Pero a mí me tiene supremamente contento que el mayor porcentaje de los profesores que hemos nombrado no tienen partido. Qué bueno eso. Sin duda, porque el sistema no se debe politizar. Y los diputados de mi partido que me atacaban era precisamente porque yo he dado una pelea fuerte, la presidenta ha dado una pelea fuertísima por despolitizar el sistema educativo nacional. En los equipos de la Secretaría de Educación hay gente de todos los partidos.
porque el sistema educativo no se debe politizar. Recién la semana pasada hicimos el lanzamiento, el lunes, este lunes, hicimos el lanzamiento en Casa de Gobierno de Campeones por la Educación. Que los alcaldes decidan participar de este premio nos va a garantizar que el director municipal, que pertenece al engranaje gubernamental, trabaje de la mano con el alcalde municipal, no importando un partido político, para poder mejorar los estándares de calidad. Y yo le quiero hacer aquí una invitación a Radio América y a todo el grupo en el que está Radio América, a que nos acompañe a firmar el Pacto por la Educación. El Pacto por la Educación espero yo que lo firmemos entre el mes de octubre y el mes de noviembre. Es más, casi primicia le estoy dando acá ahora mismo. Ese pacto contempla unos objetivos, establece unos mecanismos de evaluación, sobre todo una decisión política importante, que la escuela no sea campo de batalla de las contradicciones de los partidos políticos y que sea lo que es, un lugar sagrado para los niños y para las niñas. Este Pacto por la Educación propone que hagamos un pacto que nos permita planificar el sistema educativo en los próximos 20 años. Porque el problema es que cuando llega un ministro nuevo o una ministra nueva, hay una tendencia a borrar todo lo que se hizo o a dejar de hacer lo bueno que se venía haciendo. Yo le voy a decir que cosas buenas que hizo el gobierno anterior yo las he mantenido. Como las cosas malas las hemos desechado, las hemos transformado. Pero imagine que un ministro radical o por sectarismo político no cierre las escuelas normales bilingües, que digan, no, que ese idioma del imperialismo no lo vamos a inculcar en nuestros niños y volvemos solo español. Entonces ya no podemos continuar el sueño de tener inglés como segunda lengua en las escuelas públicas. La Red Nacional de Escuelas Agrícolas, por ejemplo, nosotros fundamos un colegio en el año 2022, es un internado, es el proyecto de inclusión étnica más importante del país, lo tenemos en Comayagua, este año se nos gradúa la primera promoción. Tenemos representantes de todos los pueblos originarios, allá hay Tahuacas, Pech, Misquitos, Garífunas, Tulupanes. En Comayagua. Esos niños el año pasado descubrieron 2 controladores biológicos en plagas, tanto en el maíz como en el sorgo. Estoy muy orgulloso de esos hipotes, porque vienen de las comunidades más pobres del país y recién acaban de hacer el examen de admisión en Zamorano. Se ganaron 5 becas. ¿Completas? Sí, sacamos de los primeros. Una completa, 2, si no me equivoco, completas. Y 2 hay que gestionarlas con las becas que tiene el ministro José Carlos Cardona en CESOL. Pero que eran niños, que no tenían ninguna posibilidad. Nosotros ahí tenemos estudiantes que nunca en su vida se habían subido a un vehículo, a un auto. O estudiantes que nunca habían venido a la zona central del país. Estamos hablando de niños que vienen de las zonas más pobres, de las zonas selváticas. Y bueno, algunos de ellos se van a ir a Zamorano, pero algunos otros estamos firmando un convenio con unas universidades brasileras, se van a ir a estudiar al Brasil. Nuestro sueño es que regresen porque, gracias a Dios, donde tenemos los índices más bajos de nutrición infantil, los índices más altos de nutrición infantil y la escolaridad más baja también, muchos de esos estudiantes pertenecen a los 4 pueblos originarios de la Mosquitia. Entonces, allá estamos construyendo una escuela agrícola muy diferente a las otras 6 que tenemos, porque no vamos a llevar vacas, no vamos a llevar gallinas, vamos a tener granjas, por ejemplo, de cocodrilos, de tortugas, de tepezcuintes, de cerdos. Por el área. Sí, claro, y de pescados nativos, de peces nativos. Y entonces nuestro sueño, que es mi sueño, es que estos muchachos se vayan a estudiar y cuando regresen sean profesores de esa escuela agrícola y vamos a tener un bachillerato en educación rural. Porque este sistema educativo hondureño está construyendo, nosotros estamos construyendo un modelo de educación rural. ¿Por qué? Porque todo el sistema educativo hondureño está hecho para la urbanidad y hay una desconexión entre la enseñanza y lo que ocurre en la ruralidad. Entonces, los bachilleratos no estaban alineados a las potencialidades productivas de los municipios. También hicimos, por ejemplo, el lanzamiento del bachillerato virtual. Los hermanos que están fuera del país, sobre todo en Estados Unidos y en España, si se fueron y solo hicieron primero bachillerato, se van a poder inscribir y terminar su bachillerato. Si llegaron a 9º grado y no comenzaron el bachillerato, se van a poder inscribir y los vamos a titular en Honduras y estamos trabajando en proyectos muy lindos. Pero todos estos proyectos a largo plazo, ministro. No, el bachillerato virtual el próximo año graduamos la primera. Claro, pero esto es lo que debemos de entender, es que esto es lo difícil, mire. Y no quiero que me lo vayan a tomar a mal los compañeros ministros. Ser ministro del FIS, ser ministro de CID, por ejemplo, es relativamente cómodo. Usted dice, hay un río y no hay puente, usted lo hace y en 8 meses puede tener el puente.
o hace falta una escuela, en 9 meses usted puede tener hecha la escuela. Pero los niños que entraron en primer grado con nosotros van a pasar gobierno y medio para que se gradúen de la escuela. Y para que terminen el colegio, si los que recibimos nosotros en primer grado en el 2022, van a pasar 4 gobiernos. Entonces, los procesos educativos llevan tiempo. Entonces, ¿por qué pareciera que la cosa no avanza? Que esa es otra cosa importante. Recién la semana pasada entregué la presidencia pro tempore del SEXICA. Nosotros no podemos medir la trayectoria educativa del sistema educativo hondureño. ¿Sí? Y la de los niños es muy difícil medirla. ¿Usted tiene hijos en el sistema? Ya no. ¿Se acuerda el promedio con los que sus hijos se graduaron, más o menos? Casi, creo. Ese es el problema que tenemos desde el sistema, no de los niños, del sistema. Entonces, por ejemplo, cuando yo llegué a la secretaría, el índice de deserción escolar rondaba el 6%. Hoy no llega al 3%. Mire, eso es un salto importantísimo. ¿Y eso a qué se debe? Que hoy Honduras esté en el club de los 5 países que mejor maneja la alimentación escolar. Se debe... Ya no hay quejas de eso. Siempre se inventan cosas. Pero menos. Sí, por lo mismo que le digo de toda esta pedagogía y la filosofía de la desesperanza. Hemos reconstruido de lo que va de nuestra administración de la presidenta Xiomara casi 5,000 escuelas. Al cierre del año vamos a tener alrededor de unas 5,000. Es decir, que la promesa de campaña de la presidenta de reparar al menos la mitad, que son 6,000 cuando llegamos, la vamos a sobrepasar. Claro, mire qué cosa interesante que no se dice. La presidenta colocó 2,000 millones de lempiras en las corporaciones municipales. Y la mayoría de las alcaldías no son de nuestro partido. Es más, de las 298, si no me equivoco, nosotros no tenemos ni 50. Por otro lado, empresa privada nos está ayudando. Fundaciones nos están ayudando. Chin es el más famoso que nos ayuda, pero hay otros sectores que nos ayudan muchísimo más, o han hecho muchísimas más escuelas que la gente no le da foco. La Secretaría de Educación también está invirtiendo. Este año vamos a ejecutar alrededor de unos 400 millones de lempiras en ese concepto. Estamos en el proyecto de dotación de pupitres más grande que ha tenido en la historia del país. Lo que pasa es que la gente no comprende que es un proceso lento. Sí, por eso le preguntaba si eran proyectos a largo plazo, porque llevan todo su proceso. Le hemos visto bastante publicidad acerca de la tasa de analfabetismo, ¿verdad? ¿Cuántos? Ya pocos municipios le quedan, ¿verdad? Bueno, esta semana declaramos el primer departamento libre de analfabetismo, ya llevamos casi 160. Tenemos declarado ya 143, si no me equivoco, y tenemos otro tanto que ya alcanzaron y solo estamos en el proceso de validación. Sin duda que al cierre de nuestro gobierno vamos a alcanzar por primera vez en la historia del país declarar Honduras libre de analfabetismo. Y mire, cuando le digo que los hondureños somos un poco más linches, la verdad que debemos de reflexionar y eso se cambia en la escuela. Porque hemos tenido hondureños brillantes que no los hemos valorado. Bueno, sí, Salvador Moncada es un claro ejemplo de ello. Es una autoridad científica en el mundo. Hasta la corona española lo declaró caballero. Hoy es nuestro embajador en China. Mire qué orgullo para este gobierno. Pero en realidad no reconocemos eso. Bueno, es más, cuando yo publiqué el trabajo de la Cátedra Morazánica, que ha sido el trabajo de mi vida, que ese lo doné a los niños del país, porque ese libro lo regalé a la Secretaría de Educación, para los niños tuve muchísimas críticas, pero críticas feas, que era un trabajo light, que me había inventado cosas. Y el ILSE, que es el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, que pertenece a UNESCO, me dio la orden Justo Sierra Maestro de América. Y esa orden es la orden más alta que da el ILSE, que es de UNESCO, y me la dieron precisamente por ese trabajo. Entonces, en Honduras, uno recibe críticas a veces infundadas, la gente se las cree porque hay mucho fake news, hay mucha noticia falsa y muchas cosas, hay mucho odio. Todavía. Y eso hay que superarlo. Nosotros en el país no podemos seguir generando odios. Eso es muy peligroso. Es una sociedad, los hondureños siempre fuimos reconocidos por amables, por buena gente. Usted escuchaba a los turistas. Yo trabajé mucho tiempo en educación al aire libre, soy maestro de educación al aire libre. Y conocí mucho mochilero en las actividades al aire libre y muchos turistas extranjeros, y siempre decía, lo que nos encanta de los hondureños es que son amables. En cualquier lado platicas con cualquier persona, cualquiera te puede invitar a comer, a tomarte algo, y creo que todo esto que ha pasado en los últimos 15 años debemos de superarlo. Sí. ¿Está de acuerdo en que la política nos está generando odio, división todavía?
Mire, yo como cientista social creo que el golpe de Estado permitió politizar. Hay más discusiones políticas. Creo que eso es importante, eso es bueno. Que la gente se interese por lo que ocurre en el país, me parece a mí pero muy positivo. Lo que no me parece positivo a mí es que se generen campañas de odio. Que se generen campañas donde como hondureños no nos podamos ver como hermanos que somos y que nos asumamos como enemigos. Yo no estoy de acuerdo con la forma de pensar del Partido Nacional en muchísimas cosas. Coincido en algunas con ellos, igual que con... Porque todos los hondureños coincidimos en cosas. Ahora, ¿qué si no voy a estar de acuerdo? Que promovamos la violencia, por ejemplo, el irrespeto de la ley, la corrupción es intolerable, etcétera. Pero sí, es un tema que debemos de resolver. Es por eso que nosotros, hace unos meses visité oficialmente al Papa, porque el Papa hizo una reunión, convocó a 100 líderes influyentes del mundo en materia educativa y yo tuve el altísimo honor de ser invitado por el Papa Francisco al Vaticano y tuve una audiencia con él, me acompañó mi esposa y firmé con FIFA hace unos meses un convenio que se llama FIFA for School. Por cierto, ahora en septiembre vienen 8.800 balones y estoy implementando el proyecto de deporte más grande del país desde la Secretaría de Educación. Tengo entrenadores tan valiosos como Nahum Espinosa, por ejemplo, que dirige el proyecto, el profesor Carlos Tábora, mundialista 2 veces con selecciones juveniles hondureñas, el profesor Humansor, que también es mundialista 2 veces con selecciones juveniles hondureñas. Y me hicieron un montón de críticas porque la foto que se publicó fue la foto que le di la camisa de la selección. Más no saben que el Papa es fanático del fútbol. Pero además le regalé los libros que estamos produciendo en la Secretaría. Una cosa interesante, la Secretaría se fundó en 1889 y hasta el año 2022 por primera vez en historia tuvo sello editorial. Nunca había tenido sello editorial la Secretaría de Educación. Y cuando yo le conté al padre FIFA for School y el proyecto que estamos impulsando, es más, tengo apuntado la cita porque siempre lo digo literal. El Papa me dijo una cosa que para mí es importante, me dijo literal: el deporte salva a los chicos, forma el carácter. El deporte salva a los chicos, forma en valores y templa el carácter. Y eso es lo que estamos promoviendo con FIFA y con el equipo de entrenadores. Tenemos 100 entrenadores, 100 profesores de educación física que no dan clases de educación física en los salones. Se encargan única y exclusivamente de dar clases de fútbol a niños y a niñas en los 18 departamentos del país. Y nos hemos metido en una locura que yo espero que sea posible. En el departamento de Comayagua, el próximo año, si Dios quiere, vamos a comenzar a construir un centro de alto rendimiento, un internado, para que los niños y las niñas del país que tengan competencias y habilidades para el fútbol y que los entrenadores vean que tienen condiciones para jugar en alto rendimiento, se vayan a vivir internos, becados, a ese centro educativo, porque uno de mis sueños es que Honduras, en las diferentes áreas del deporte, compita en nivel mundial. Entonces, por ejemplo, en La Ceiba, que yo viví en La Ceiba, que fue donde jugué béisbol, en el ITLA, en el Instituto La Ceiba y en algunos otros centros educativos estamos organizando equipos de béisbol. Estamos entregando implementos deportivos, uniformes, entrenadores. Por cierto, ahora mismo que usted me está entrevistando, tenemos una selección U10 jugando un premundial en República Dominicana. Y viera qué lindo, porque hay niños de escuelas bilingües de la élite, ¿sí? Y hay niños de escuelas públicas y andan jugando. Y esos son los valores del deporte. Es decir, esos niños, aunque pertenecen a sectores económicos, digamos, muy distantes, son niños y se andan divirtiendo y están juntos y qué cosa más linda, ¿no? Andan representando al país todos juntos. Sí. Qué bueno, ministro. Vamos a tener que traerlo de nuevo al podcast porque se nos han quedado muchos temas, pero en realidad, con tantos proyectos que está desarrollando en educación, pues decidimos dejar a un lado los conflictos políticos. ¿Cómo hace? Claro. 2 preguntas para finalizar. ¿Cómo hace para mantenerse lejos de esos conflictos de redes sociales que muchos de sus compañeros de gabinete pasan metidos ahí peleando con este y con el otro? Usted está muy alejado de eso. Lo que pasa es que la Secretaría de Educación es la secretaría más grande del país. Yo tengo más de 120,000 empleados a mi cargo, 2 millones casi de escolares, 23,000 escuelas. Uno de los presupuestos más grandes del país. Yo estoy concentrado en la labor que la presidenta Xiomara me asignó y sobre todo que la presidenta le ha dado mucha prioridad al derecho a la educación, al sistema educativo. Y en mi familia, mire, a mi abuela le pasaron cosas. Mi abuela era nacionalista, yo eso nunca lo he ocultado, en el pueblo saben. Pero mi tío Roberto, mi tío mayor, que fue uno de los que a mí me formó,
junto a mi madre, fue alcalde por el Partido Liberal. Es más, esa elección que mi tío Roberto ganó en Sabana Grande, su contrincante nacionalista era mi tío Mauricio, el hermano menor de él. Entonces en mi casa las discusiones políticas no nos generan contradicciones. Bueno, mi propia esposa pertenece a la oposición política del país. Nosotros discutimos de política, pero jamás en mi familia las posiciones políticas nos generan distensiones o contradicciones más allá de lo ideológico. Y yo creo que la familia hondureña debe regresar a eso, a poder cada quien tener su forma de pensar, su religión, su iglesia, su partido político y seguirnos abrazando y queriéndonos como los hermanos que somos. Muy bien. Y qué bueno que viene de usted un profesor, ¿verdad? Un consejo para todos los demás. Ministro, para finalizar, ha sido muy importante la alianza que ha hecho con Grupo América, con Radio América, a través del Congreso Nacional para aprobar esta materia de educación vial. ¿Cómo va el proyecto? ¿Ya se aprobó? Mire, ya se aprobó. Ahora el tema es, y yo le quiero pedir encarecidamente a los compañeros diputados, por favor no se disparen a inventar clases. Esto que hicimos con Radio América fue muy... Así se deben de hacer las cosas. Y yo quiero felicitar a Radio América por eso. ¿Por qué? Cuando yo me invento en el Congreso una clase, solo tiene dos caminos el ministro. O elimina una de las asignaturas que ya existe o aumentar la jornada de clases. Entonces, si a mí me inventan la clase, por ejemplo, anticorrupción, ¿qué clase elimino? Música, matemática, español. O obligo a los niños a ir más tiempo a la clase y a los profesores. Inmediatamente arde el país. Entonces, ¿qué ocurre? Eso que hicimos con Radio América fue un bonito ejercicio democrático. Ustedes son una empresa muy responsable. Y lo que hicimos que en la apertura de la clase de educación cívica morazánica que se comenzó a impartir a partir de este año, incluimos todos esos contenidos en esa asignatura. Entonces, ¿qué ocurre? De primero a sexto grado estamos trabajando educación vial para peatones, porque no es lo mismo la educación vial para los que son motoristas o que utilizan, sí, o motociclistas, ¿sí? A partir de ya tener mayor madurez, que posiblemente comiencen sus clases de manejo, que es en bachillerato, ¿sí? Entonces vamos a dar, o estamos dando, educación cívica morazánica con contenidos de educación vial para conductores, tanto en vehículos de 4 ruedas como en motocicletas, vehículos de 2 ruedas. Eso nos va a permitir que los estudiantes tengan noción. Ahora, hemos querido dar el salto con el ministro de Seguridad, el director del Tránsito, y queremos definir un curso en la Secretaría de Educación que habilite para postularse a sacar la licencia de conducir. Es decir, que todo aquel, ojalá que lo podamos concretar, ¿no? Pero es decir, que todo aquel que quiera ir a tránsito a examinarse, lo primero que tiene que enseñar es su certificado de la Secretaría de Educación con Tránsito de que tomó el curso de educación vial. Y el que no tenga eso no va a poder sacar su licencia de conducir. Pero yo le quiero recordar a los radioescuchas y a los que nos ven a través de las redes sociales que hay un permiso especial para aprender a manejar, que casi nadie lo saca. ¿Qué ocurre con ellos? Si usted tiene hijos que tienen 17 años, usted va a tránsito, paga un permiso, usted es la responsable de su hija o de su hijo, le dan un permiso provisional que dura máximo 2 meses, si no me equivoco, y en ese periodo puede conducir aprendiendo con un adulto que es el responsable, que tiene licencia. Y después de esos 2 meses de haber sacado el curso y de sacar los exámenes que pide tránsito, se le otorga la licencia de conducir. Sí, entonces son los contenidos. Son los contenidos. Sí, porque en el Congreso se había manejado de que era una materia. Lo que pasa es que ahí... Tiene que ser como en educación cívica. Es que en realidad eso es educación cívica. Sí. Si usted no sabe cómo conducirse a pie o en vehículos automotores, a usted le falta ciudadanía. Sí. Bueno, igual, ministro, seguimos vigente con esta campaña de Frenemos las Tragedias Viales, educación vial, ¿verdad? En Radio América, y junto con seguridad y con ustedes también, pues hay mucha apertura. Claro. Y mire, lo que yo pienso que hay que hacer en lo sucesivo es lo que estamos trabajando con tránsito. Es decir, el examen del himno nacional, por ejemplo, es un requisito de graduación en los diferentes niveles. Hoy la cátedra morazánica es un requisito de graduación también en los diferentes niveles. Y si a mí me pregunta como educador, como ciudadano, el curso de educación vial también debe ser un requisito de graduación. Perfecto. Gracias por su visita, ministro. Muchísimas gracias. Y las puertas de la Secretaría de Educación están abiertas siempre para Radio América y ojalá que los tengamos en la declaratoria del país libre de analfabetismo. De acuerdo, vamos a estar, seguro que vamos a estar por ahí.
Gracias por su visita al ministro de Educación, Daniel Esponda. Les recordamos que estamos disponibles en todas nuestras plataformas, en Spotify, en Deezer, en Apple Podcast, también en YouTube Podcast, Google Podcast y en nuestra página web www.radioamerica.hn. Mi nombre es Marilyn Méndez. Hasta pronto. Elimina los 5 tipos de dolor con Iboprodol Ultra. Fórmula única. Encuéntranos como Podcast Radio América HN en Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast. Podcast Radio América HN.